Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca del control de los intercambiadores de calor. El grupo está conformado por Cuesta Bravo Álvaro Elías, Cedeño Macías Carlos Adrián, y mi persona, Anchón de Chávez María José. Bien, en cuanto a los sistemas de control automatizados, estos sirven para mantener lo que son las condiciones de operación dentro de lo que son los procesos de una manera que se mantenga estable y consistente. Es importante recalcar estas condiciones porque están en función de las mismas variables como las que pueden ser caudal, volumen, presión y temperatura. Sabemos que el estudio de los controles automáticos puede ser de gran ayuda para establecer lazos o uniones que nos permiten encontrar diferentes campos de estudio, haciendo que todos estos conceptos como la temperatura, la presión, el caudal, el volumen, se usen en un problema común en cuanto al control. Bien, referente a lo que son el control de los intercambios de calor, sabemos que un intercambiador de calor es cualquier dispositivo en el que se verifica un intercambio de calor entre dos fluidos separados por una pared. De esta manera, si se tiene en cuenta, cualquiera de los fluidos puede ser ya sea un líquido, un gas, un vapor, etc. El número de intercambiadores siempre va a ser muy elevado. El fluido es usualmente cuando es caliente se denomina fuente y cuando es frío se denomina receptor. En cuanto a la importancia del control en este tipo de intercambiadores, en las industrias, que son donde se utilizan más este tipo de intercambiadores, se utiliza lo que es la transferencia de calor, por ejemplo, la refrigeración, la pasteurización y la esterilización. En la mayoría de las industrias, o en todas las industrias, aprovecha estas propiedades que se dan transferencias químicas utilizando los diferentes tipos de dispositivos que elevan o disminuyen la temperatura, ya sea en el producto que ellos estén elaborando o en la materia prima que se estén utilizando para elaborar cualquier clase de producto, denominando esta técnica un intercambio de calor. En cuanto a los modelos matemáticos convencionales, tenemos que estos se establecen en los requerimientos o especificaciones de diseño y se define lo que es la estrategia de control. Y entre las estrategias de control que más se utilizan a nivel industrial o académico es el control realimentado con algoritmos, el PI, PID, el PID avanzado, el adaptativo, el control anticipativo, entre otros. En cuanto a lo que son los modelos matemáticos para los diseños de estos sistemas de control, en cuanto a la ingeniería, implica obtener el modelo matemático del proceso y sus diferentes parámetros para controlarlos. También se obtiene un modelo matemático que es una fase muy importante o fundamental en el diseño del mismo sistema de control. Y este afecta directamente al desempeño o la robustez de lo que son los controladores. Gracias. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el control de la temperatura en un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un sistema que facilita la transferencia de calor por medio de fenómenos conocidos como conducción y convección, en el que se ponen en contacto dos fluidos a temperaturas diferentes, donde buscamos que uno reduzca o aumente su temperatura, recordando que el calor se traslada de un elemento a una temperatura mayor hacia un elemento con una temperatura menor. Esto se llama un calor cedido y el elemento que cede calor va a tener un calor negativo. Y cuando un elemento absorbe calor, un fluido absorbe calor, es un calor positivo. El intercambiador de calor es un proceso autorregulado cuando se parte de un estado estacionario y se modifica algunas de las variables. Se llega a otro estado estacionario al cabo de un tiempo que depende del tiempo de la resistencia del cambiador y de la constante del tiempo. Entonces, los procesos, dependiendo de los fluidos, se necesita cierto
tipo de intercambiador de calor especial para dicha industria o dicho fluido, ya que no todos tienen las mismas características, ya que aquí interviene el CP, que es el calor a presión constante, o el CV, que es o el calor específico a volumen constante, el calor específico a presión constante. Aquí nos dice, tenemos dos tipos de intercambiadores, que es un intercambiador de placas que va orientado a sustancias inocuas, ya que este presenta fluidos que no necesitan presentar cierto nivel de contaminación, ya que estamos enfocados en la industria alimenticia, donde todos los fluidos debemos tener un cierto estándar microbiológico, y los industriales por lo general se usan para fluidos como agua, vapores y todo ese tipo de sistema de calderas y todo esto, ¿no? Entonces, también tenemos el funcionamiento de intercambiador de calor, que sirve para enfriar líquidos o gases por medio de agua, muchas veces, en el que tenemos el calor, que realiza una doble función, en el que calienta y enfría dos fluidos que intervienen en la operación. Hay que recordar que un intercambiador de calor cuenta con dos entradas y dos salidas, donde entra un fluido caliente y un fluido a una baja temperatura, y las salidas respectivas en la que el fluido caliente ha disminuido su temperatura y el fluido con menor temperatura la ha aumentado. Está el calentador, que imparte calor a un fluido por medio del vapor. El vapor puede venir previamente de algún tipo de calderas. El prehervidor, que busca prehervir el líquido necesario para una destilación. Condensador, que condensa vapor o mezcla de vapores. Este lo podemos encontrar en los sistemas de aire acondicionados, en la unidad externa. Un vaporizador es un calentador que vaporiza parte de un fluido. Y la caldera de recuperación, que genera vapor a partir de gases de procesos. En estas imágenes podemos ver lo que comentaba, que son fluidos calientes y fluidos fríos, por así decirlos, en diferentes direcciones. Como podemos ver, tienen diferentes entradas y cada uno una salida diferente. ¿Sí vemos? La aplicación de los intercambiadores de calor, pues, son muy generales, dependiendo de qué tipo de industria se utilizan ciertos intercambiadores de calor, como vimos anteriormente. Existen los de coraza, los de doble tubo, todo ese tipo de intercambiadores de calor. Ya dependiendo del tipo de industria se elegirá uno u otro. Pero las principales industrias son la alimenticia, petroquímica, farmacéutica, papel y pulpa, servicios industriales. Aquí podemos ver más o menos que suelen contar con motores, en donde se monitorea la entrada del fluido secundario y la salida del fluido secundario. Y también en esta parte de acá, si podemos ver, el sensor número 1, que monitorea la entrada del flujo primario, que es la entrada caliente, y acá tenemos la salida por otro sensor. Entonces, se encuentran monitoreando por lo general el fluido que queremos que absorba o pierda calor, como depende de nuestro proceso. En el caso de la imagen tenemos que es un fluido a alta temperatura que se busca enfriar, por así decirlo. Dice que el problema, la medición y el control para intercambiadores de calor radica en la distancia que tiene el sensor con respecto al área de toma de la temperatura, ya que la mayor distancia, mayor será el tiempo del muerto o de retardo para la detección de variación del ámbito. A continuación vamos a hablar sobre el control del feed-forward con el feedback. El control del feed-forward se caracteriza por ser un sistema que se encarga de hacer cálculos para realizar una compensación de la variable dentro del proceso a controlar, que será la temperatura. Pero de todo esto se da gracias a la recepción de la información del feedback que lleva a cabo el feedback, y que en conjunto determinan a través de la manipulación de una variable la cantidad de otra variable X que se necesita dentro del sistema, que en este caso será expresada en caudales a través de un fluido calefactor, según explica la figura 18.9, y que esta permitirá llevar a cabo la salida del intercambiador de un caudal controlado en cuanto a su temperatura. La compensación dinámica
Lo único que hace es equilibrar la diferencia en el cambio de la variable a controlar ante cambio de alguna otra variable, puede ser presión, caudal, etc. El modelo estacionario se crea usando balances tanto de materia como de energía y el reajuste corrige los errores, que este es el más importante, es la clave de todo. Sin este no podría haber un control sobre el sistema. Tenemos también que el comportamiento, incluyendo una función lead, se nos muestra que se encuentra como una función de adelanto tipo lead, que nos indica que tan pronto aumenta el caudal del producto dentro de la carcasa, se producirá un aumento proporcional mayor en el caudal del vapor que se encuentra dentro de los tubos. Dicho que de esta forma podemos ver que debido al lead se dará esta condición, lo que causará que la temperatura vaya disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un equilibrio. Esto siempre y cuando se requiera o subir o bajar la temperatura, se llevará a cabo esta función gracias a la función lead. Tenemos también los otros métodos de control de intercambiadores. El primero es el control con válvula de 3 vías, que este de aquí es muy utilizado, ya que se puede colocar uno a la entrada y uno a la salida del intercambiador de calor. El de la salida, que se coloca a la salida, se conoce como mezclador. Entonces, este es bien eficiente porque sirve para reducir el tiempo de espera entre la variable que se encuentra fuera de un control. Se reduce el tiempo hasta que esta vuelva a estar en control. Luego tenemos el control con 2 válvulas. Estos son sistemas diseñados para controlar la temperatura siempre y cuando el caudal de esta dentro del circuito se mantenga invariable y al final se bifurca por una de las válvulas. Tenemos que el control con una sola válvula en el bypass, esto simplemente sirve para hacer una válvula ya sea de control de temperatura, es decir, si la temperatura a la salida del intercambiador no es la adecuada, lo que hace es que se vuelve a devolver el flujo a través de esta válvula para que salga a la temperatura deseada. Y también puede llevar a cabo la función de controlar la variable presión, siendo una válvula de alivio de presión. Por otro lado, también tenemos la válvula de control en la línea de vapor, que esta efectúa una corrección rápida en el momento reajustando la temperatura al error remanente, y que la presión actúa como la función lead, en este caso de adelanto, y la temperatura será el feedback. Entonces, trabajan en conjunto. Vemos ahí un ejemplo en la imagen con una consola conectada al sistema para llevar a cabo el control sobre el mismo. Tenemos también las válvulas de control en líneas de vapor y de condensado, que estas se caracterizan principalmente porque recogen todo lo bueno de las otras válvulas anteriormente explicadas y que a su vez esta es la razón por la cual estas válvulas son las más apreciadas dentro del sistema de las válvulas que estamos explicando. Luego tenemos las válvulas de control en las líneas de condensado, que estas son válvulas que tienen un pequeño detalle, que el compartimento por el cual circula el flujo es irregular y que por esa razón no se aconseja cuando el control de la temperatura es crítico, porque cuando se necesita un control crítico sobre la temperatura se necesita que la cuestión de la válvula tenga una salida normal y esta no la presenta así. Tenemos ahí un ejemplo de cómo se presenta la salida de esa válvula y por esa razón vemos que no puede ser utilizada de manera adecuada cuando la temperatura es crítica. Tenemos la fuente de la información. Eso sería todo por parte del grupo número 2. Muchas gracias.